Yes, so this was 12 years ago. I was a law student at Northwestern University in Chicago. I was a third-year law student, meaning that I was in my last year of law school. I was about to graduate and become a lawyer. And I thought that I had my life figured out. I thought I was going to be a business lawyer. You know, the kind of lawyer who writes contracts, sues people when the contracts don't go well. I knew nothing about the criminal justice system. I knew nothing about wrongful convictions. And I certainly knew nothing about false confession. So, my last year of law school, I decided to take Steve's class on wrongful convictions, convictions of innocent people. To do something different, to try something that I knew nothing about. And I remember it pretty well, actually. It was about a month into the fall semester. Steve called me into his office. And he said, I've just gotten involved in a case from Wisconsin involving a 16-year-old boy with intellectual disabilities who confessed to a murder that I don't think he committed. And he handed me the interrogation videos of Brendan Dassey, the same video that years and years later would end up in making the murder. And he told me to go home and watch them. So I went home, I sat down on my couch, I got out my laptop computer, I put the DVDs in, and I watched this interrogation from start to finish. And my heart broke. Because on those videos, I saw two seasoned adult interrogators manipulating a frightened child into admitting to a murder that he could not even describe. And I knew that we had to do something about it. So, no more business law for me. I graduated, and after graduating, came back to Northwestern University to work with Steve, where we've built a center on wrongful convictions of youth, and where we've represented Brendan and many other kids just like him for 12 years now. So when we tell this story of Brendan's case, the most important question that people ask is, why would someone confess to a crime they didn't commit? That's what we're going to show you today. We're going to show you the interrogation videos of Brendan Dassey and talk to you about, in the United States, how interrogation works, what psychological techniques are used in the interrogation room to get confessions both true and false. So I want to start out, though, by letting Brendan himself, in his own words, tell you why he falsely confessed. You see, he was interrogated, as Steve said, 4 times over 48 hours. During the last interrogation was when he confessed to helping his uncle, Stephen Avery, rape and murder Teresa Halbach. And after he finished confessing to this crime, describing what they had done, the police officers finally allowed his mother inside the interrogation room. She had not been allowed to be with him until after he confessed. And they let his mother into the interrogation room. Now, she's just been told that her youngest son, her 16-year-old boy with special needs, just confessed to a brutal rape and murder. And she says to Brendan, "Did you do it?" I'm going to play for you now what Brendan says. Can you play louder, please? Louder. One more time, louder. Yeah. Is it all the way down? I can't see the subtitling from you, so I need to do it.
Yeah. Huh? What do you mean not really? Huh? One more time. One more time. Did you? Huh? Not really. What do you mean not really? Declared. Huh? Okay, that's it. That's it. She says to him, did you? And he says, not really. And she says, what do you mean, not really? And he says, they got to my head. We're gonna spend the next 45 minutes or an hour or so explaining to you what these officers did to get inside Brendan's head, to make him decide to confess to a murder that he did not commit. So let's start out with the problem of false confessions. Thanks to the work of organizations like the Innocence Project, the Center on Wrongful Convictions, we know of hundreds of proven false confession cases. Brendan is not the only one. In fact, these are cases in which someone was brought into an interrogation room, questioned by police, confessed to a brutal murder, usually, or rape, confessed in great detail. The person is prosecuted on the basis of that confession, is convicted based on that confession by a jury, and ends up spending years and years in prison until some organization comes along and does DNA testing and proves that person innocent beyond the shadow of a doubt, and proves the confession false beyond the shadow of a doubt. We know of hundreds of cases like this in the United States alone. What's interesting, though, is that these confessions are the leading cause of convictions of innocent people in murder cases. The leading cause of false convictions in murder cases is false confession. Homicidios. Lo que es realmente interesante es que cuando se empiezan a ver estos videos y estudiándolos, es fascinante que una convicción falsa o una confesión falsa se oye y se ve como una verdadera. Tienen detalles, son interesantes, son valiosas, se pueden entender. Pareciera que la gente sabe qué está hablando. La gente pensaría que es obvio poderlo notar, que es una confesión falsa, que se ve rara, que pareciera que la gente se la está inventando, pero eso no es cierto. Estas confesiones son detalladas y se pueden entender como creíbles. Muchos pensábamos, bueno, yo solamente confesaría a un crimen que yo cometí, ¿cierto? A menos de que me golpeen o me abusen físicamente, me torturen. Sin embargo, en muchos casos hay técnicas psicológicas que se utilizan y la mayoría de los casos con interrogatorios falsos nadie tocó al sospechoso, solo hay técnicas psicológicas y les vamos a mostrar estas técnicas psicológicas sobre cómo se utilizaron. Otro mito es que solamente hay gente, de pronto personas jóvenes, abusadas o personas con discapacidades intelectuales, los que hacen esto. Sí, hay muchos que ocurren y en la base de datos habrá mucho más. Sin embargo, en la base de datos de confesiones falsas también hay mucha gente que son altamente educados, son hombres de negocios, graduados de universidades, de gente de alto y bajo nivel socioeconómico. Todos nosotros tenemos un punto de quiebre y ese punto de quiebre es lo que estas técnicas de interrogatorio explotan y encuentran.
Vamos a hablar sobre lo que llamamos los 3 caminos hacia la confesión falsa, los 3 errores que tienen que ver con las investigaciones criminales y que producen una confesión de una persona. En 3 caminos a una confesión tenemos 3 errores. El primero, la mala clasificación. Ese es el error de mala clasificación. ¿Por qué se interrogan a las personas? ¿Por qué? Porque no hay nadie más dentro del salón de interrogatorio. La segunda es el error de coerción. Una vez tenemos una persona inocente dentro del salón de interrogatorio. ¿Por qué confiesan? ¿Qué es lo que causa que ellos confiesen un crimen que no cometieron? Eso se llama el error de coerción. Y el tercer error, una vez ya tenemos la persona que no es la correcta dentro del salón, una vez hemos motivado a esta persona a confesar algo que no cometieron, ¿cómo podemos hacer que él describa una confesión? ¿De dónde saca la información? Este error lo llamamos un error de contaminación y lo vamos a mostrar. Así que pensemos primero en el error de clasificación. ¿Por qué se está interrogando a esta persona en principio? Entendamos de qué se trata este error. Me pegué una enredada, perdón. Todo bien, no hay problema. Para poder entender el error de clasificación, hay 2 estados acerca del tema del interrogatorio de policía. A los policías se los entrena de 2 diferentes maneras para interrogar a un sospechoso. Uno es la entrevista y el otro el interrogatorio. Son 2 cosas diferentes. Hay 2. Empecemos con la entrevista. Esto es lo primero cronológicamente hablando. En la entrevista está la búsqueda de la información. Son preguntas abiertas. ¿Conoces a la víctima? ¿En dónde estabas tú al momento del homicidio? ¿Los conoces? Información de este tema es diferente. Quiero que nos enfoquemos en este tema, enfoquemos en la entrevista. ¿Por qué en los Estados Unidos se utiliza este tipo de información, de preguntas abiertas? Porque ellos tienen que hacer que el contenido de la pregunta implique cómo termina la pregunta, qué palabras se utilizan, cómo el lenguaje corporal, cuál es su postura cuando responde. Y la policía está entrenada acerca de que hay ciertas claves físicas, pistas que si se analizan perfectamente, el policía va a poder descifrar si el sospechoso está mintiendo o no. Esto se llama el análisis comportamental. Básicamente es como si un policía se pudiera convertir en un detector de mentiras humano. Lo único que necesitas es saber cuáles son este tipo de conductas o de posicionamientos. Este es parte del manual de policías, de entrenamiento de policías en los Estados Unidos. Se utiliza todavía y por parte de las compañías de entrenamiento policivo más importante. Ellos son los que entrenan en los 50 estados de Estados Unidos a los policías para hacer interrogatorios. Este manual se entrega y lo que está diciendo es cuándo una persona está mintiendo y cuándo no. En la parte izquierda, en la columna izquierda, tenemos las negaciones mentirosas en la columna izquierda. En la columna derecha
tenemos negaciones verdaderas. Cuando las personas están negando algo, pero supuestamente están diciendo la verdad. A la izquierda, las personas que están negando pero diciendo mentiras, dicen, yo no tomé ese dinero. Eso significa que usted está mintiendo. Mientras que los que también dicen, yo no le hice eso a ella, eso significa que ellos están mintiendo. Comparándolo, una persona que sí está diciendo la verdad, dice, yo no le robé a nadie, o yo no la violé. Sigamos mirando, solo por el uso de las palabras. Presentaciones reales de PowerPoint que todavía se utilizan por las firmas entrenadoras de policías todavía hoy en día. Los atributos físicos, las características físicas que muestran que las personas que dicen la verdad sí le están diciendo, y a mano derecha los que están mintiendo. Miremoslo. Muy bien, a la izquierda los que dicen la verdad. Ellos se componen, ellos son compuestos, preocupados, cooperadores, directos, sinceros y abiertos. Esos son los que dicen la verdad. Los que dicen la verdad hacen cambios posturales lentos, suaves, no cambios rápidos. Los que dicen la verdad hacen movimientos abiertos y mantienen una alineación frontal, no se giran, no muestran los lados, se inclinan hacia adelante y abren las palmas de sus manos. Comparémoslo con los que mienten supuestamente. Los mentirosos. Está cambiando de posición rápidamente. Como yo hablo con las manos, entonces yo estaría diciendo mentiras. Un mentiroso tiene una postura cerrada, como cruzando los brazos, es rígido e inmóvil. Eso es un mentiroso, así se mueve un mentiroso supuestamente. Un mentiroso pone su mano sobre sus ojos o su boca. Y también, noten esto, un mentiroso dice, yo no sé. Un mentiroso dice, yo no me acuerdo. Este es material verdadero de policía que se utiliza en los Estados Unidos. Si esto les suena extraño o loco, estoy de acuerdo. Este tipo de técnicas se han vendido durante muchas décadas. Por supuesto, los psicólogos han estudiado estas técnicas porque no sería fantástico si solamente pudiéramos con la postura corporal si la persona fuera mentirosa o no. Pero esto no funciona. Los psicólogos comportamentales o comportamentistas siempre han querido entender estas técnicas y hay un montón de exámenes para saber si es cierto o no, pero solamente el 45% de las ocasiones está de acuerdo. Lo que es 50-50. Estas técnicas no funcionan, son basura, pero se les siguen enseñando a la policía hasta hoy en día. Y son importantes porque cuando se enseñan, si se puede identificar que un sospechoso es mentiroso, si se supone que ellos deben cambiar a ese segundo estadio o etapa de el interrogatorio, que es de hecho el propio interrogatorio después de la entrevista.